Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 1 de septiembre. Buenos días hermanos. Ya se acabó agosto, estamos iniciando septiembre, ya estamos a 1. Vamos arriba ese ánimo a comenzar este mes con mucha alegría, con mucha entrega, así que vamos a recibirlo ante todo con la bendición de Dios. Vamos, arriba ese ánimo, a bañarse niños, a bañarse. Y algunos me están haciéndome trampa, vienen tan solo echándose perfume, pero no se me bañan. Yo sé que el agua en este tiempo está fríita, pero bueno, hay que levantarse, venir bien aseaditos, bien bonitos, porque no es cualquier celebración, es el día del Señor. Ya muchos niños lo saben, algunos vienen bien bañaditos, bien perfumaditos y sobre todo vienen con mucha alegría a disfrutarse de esta presencia de Dios a través de la liturgia que nos presenta en este domingo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos antes, hasta el codo, siguiendo la tradición de los mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, por purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro del corazón del hombre. Salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La sabiduría es el arte de vivir bien. Esto requiere un aprendizaje al que la mayoría llegamos tarde, después de muchos errores y de formas muy imperfectas. Sin embargo, Dios no cesa de indicarnos el camino y de facilitarnos las cosas sin rendirse nunca. Dios es el que menos desespera de nosotros y de nuestras posibilidades. En el Antiguo Testamento reveló a Moisés, a los profetas y a otros muchos personajes el secreto de este arte. El pasaje del libro del Deuteronomio que leemos hoy nos presenta con toda sencillez el camino de la sabiduría y de la inteligencia. Se trata de vivir obedeciendo a la palabra de Dios. El sabio es el que vive escuchando siempre a Dios con la convicción de que Él no cesa de hablarnos comunitariamente y personalmente, y de que lo que nos dice siempre es constructivo, aunque a veces nos duela tanto y se parezca a una medicina amarga. Ante la palabra es frecuente la tentación de acomodarla a nuestros gustos y deseos, o a nuestro modo de pensar y de entender la realidad, o a la tentación de añadirle algo, pues tenemos la osadía de considerarla incompleta. Pero ese modo de acercarse a la palabra de Dios es justamente lo contrario de lo que nos hace verdaderamente sabios. Es verdad que la palabra de Dios ha de ser interpretada para que pueda iluminar el momento presente sin ahorrar ninguna de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Hay que practicar en serio un discernimiento, hay que llevarla a la oración, hay que contrastarla con los otros. Hay que dejarse interpelar por ella, hay que permitirle que nos cambie. Entonces la escucha será verdadera y salvadora. Entonces la palabra de Dios nos dará vida verdadera, responderá
a nuestros anhelos más profundos. Entonces experimentaremos la dulzura de vivir en comunión con Dios. Entonces seremos sabios y tendremos inteligencia. Después de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos ha acompañado durante varios domingos, hoy comenzamos la lectura de la carta a Santiago, que parece un comentario al Salmo 14 que le precede. Estaba dirigida especialmente a los neófitos. La palabra neófito significa literalmente nueva planta, es decir, a quienes habían recibido recientemente el sacramento del bautismo. Santiago les invita a explorar con él la nueva vida que han vivido, una vida vivida en el don de Dios, en su palabra y en su luz. Los primeros cristianos entendían en el bautismo como una verdadera iluminación. El pasaje de hoy comienza invitándonos a contemplar el don del Padre de las luces. Para un cristiano el don por excelencia, el don mejor, el regalo más maravilloso es Jesucristo. Santiago recuerda también que el Padre no hay alteración ni sombra de mutación. Esto es una forma de hablarnos de la fidelidad de Dios. Sus dones son sin arrepentimiento. No se echa atrás por nuestras infidelidades, sino que persiste en su generosidad. Santiago nos dice también que la verdadera escucha de la palabra de Dios consiste en obedecerla, es decir, en ponerla en práctica. Esa palabra nos proporciona una ley perfecta, una ley de libertad que nos hace dichosos si la ponemos en práctica en nuestra vida. A continuación, Santiago nos recuerda en qué consiste la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios. Es en atender a los huérfanos, a las viudas, en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Jesús es el pasaje evangélico en este día que nos enseña en qué consiste esa pureza y esa incontaminación del mundo. Los evangelistas no tienen un interés puramente histórico, si se interesan por la arqueología, sino que quieren despertar. No se interesan, por la arqueología, sino que quieren despertar la fe de sus oyentes o lectores, en este caso la nuestra. Por tanto, de nada serviría enseñarnos como los escribas y fariseos contemporáneos de Jesús si al leer y meditar este pasaje nos aumenta nuestra fe en el Señor. Si los evangelistas insisten tanto en la confrontación entre Jesús y especialmente los fariseos, no es solo porque estos tramaron su muerte, sino también porque sus comportamientos son una tentación constante para los cristianos de todos los tiempos y son susceptibles a reeditarse constantemente, aunque con nuevas formas y a veces sutiles. Releer y meditar estos pasajes puede ser un antídoto para evitar caer en los mismos defectos. Ciertamente los fariseos eran como nosotros, de la misma pasta. La palabra fariseo significa separado. El movimiento fariseo, nacido en el año de 135 a.C., deseaba la conversión, quería apartarse de todo compromiso político, buscaba la pureza de la fe, pero si no estamos vigilantes, aún los mejores ideales y propósitos se corrompen. Los evangelistas recogen varias confrontaciones entre Jesús y por una parte los escribas y los fariseos. Por otra parte, estaban los escribas y los fariseos que trataban de demostrar que Jesús no era un buen maestro porque no enseñaba bien a sus discípulos. Se pasaba por alto las tradiciones de los mayores. Hay que reconocer que las tradiciones son muy importantes en la vida de un pueblo. Son una riqueza legada de los antepasados que expresa la sabiduría adquirida. En torno a ellas se forma la identidad de las nuevas generaciones. Por tanto, atacar las tradiciones de un pueblo es atacar su identidad. Jesús no pretende anular las tradiciones, sino purificarlas de los elementos excluyentes y nocivos. Por eso que el pasaje de hoy, Jesús califica a los fariseos y escribas de hipócritas y les aplica la acusación que en otro tiempo el profeta Isaías dirigía contra todo el pueblo elegido. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. El culto verdadero es estable, una concordancia entre los labios y el corazón, en la que brota del corazón es el que está apegado a Dios. Jesús aprovecha esta ocasión para instruir a la gente sobre algo muy importante y liberador al mismo tiempo, que no ha sido aprendido ni aceptado por algunas religiones, solo que le pueden y le salen del corazón lo que contamina del hombre y no lo que entra por la boca.
por nuestro corazón será verdaderamente puro si estamos apegados a la fuente de la santidad y de la pureza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.